Bendiciones, Dios te bendiga. Le damos el honor a nuestro Padre porque Él nuevamente nos regala este día maravilloso y nos da la oportunidad de tu persona y mi persona encontrarnos por esta pantalla. Así que abre tu corazón para que recibas el mensaje, lo guardes y lo pongas en práctica, para que puedas ver el fruto y la evidencia de esta palabra en tu vida. Y ante todo que el Espíritu Santo una vez más me ayude a transmitir el mensaje conforme a su voluntad y que no me deje hablar si de verdad Él no lo está haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero el día de hoy resaltar el tema y dice, no dejes que la lluvia sea un obstáculo. Este tema Dios me lo dio cuando yo fui al monte. En ese momento cuando iba subiendo, estaba queriendo llover muy fuerte y yo estaba indecisa si ir o devolverme. Y en ese momento escucho la voz de Dios que me dice, no dejes que la lluvia sea un obstáculo para que tú vayas al monte a orar. Cuando yo decido bajarme y voy al monte en ese momento a orar, que voy caminando, inmediatamente a medida que iba caminando, iba acercándome más al lugar que iba a llegar. En ese momento la lluvia se paralizó, se fue y salió el sol. Y cuando el Señor me dijo en ese momento, viste, si te hubieses dejado llevar por el clima o porque en ese momento estaba lloviendo fuerte, eh, hubieses perdido el tiempo. Entonces, ahí el Señor me dijo, de eso quiero que hables la semana que viene, anota en mi teléfono inmediatamente. Y entendí que muchas veces no podemos dejarnos llevar por la apariencia, por el obstáculo o por lo que estamos viendo. Y eso es la fe. La fe realmente en nosotros es algo que no es por vista, no es por lo que vemos, no es por lo que sentimos, no es por lo que estamos pasando, sino por lo que realmente no estamos viendo. Y quiero comenzar con 2 Corintios, capítulo 4, verso 18. Y la palabra nos dice así, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Recordamos la semana pasada cuando le estuve hablando, cuando los dos chicos que iban camino en Maús, ellos estaban caminando con el Eterno ahí y ellos no lo habían visto. Cuando sus ojos fueron abiertos, ellos ven en ese momento que era Jesús y inmediatamente Jesús desaparece. Entonces lo que ellos estaban viendo en ese momento con sus ojos terrenales era problemas, dificultades, estaban tristes, estaban en atribulaciones en ese momento, sintiendo porque Jesús aparentemente no estaba y todo era por lo que estaban viendo, pero lo eterno no lo estaban viendo porque tenían sus ojos cerrados. Inmediatamente, cuando Jesús le abre sus ojos espirituales, ellos ven al Eterno ahí y desaparece. Entonces es importante que nosotros veamos las cosas que no se ven, aunque estemos viendo las cosas temporales, terrenales, que nos quiera, como quien dice, opacar lo que Dios nos está diciendo. Por ejemplo, en ese momento estaba lloviendo, o sea, yo estaba que me devolvía, porque va a llover, entonces ¿para qué voy a ir por ahí a mojarme? Pero Dios me dijo, no dejes que la lluvia sea un obstáculo para que vayas. Inmediatamente le hago caso a Dios y cuando llego al lugar, inmediatamente sale el sol y el clima cambia. Entonces lo eterno en ese momento para mí representaba era que iba a salir el sol y que el día se iba a acomodar. Muchas veces la lluvia representa bendición para nosotros aquí en la tierra, pero cuando llueve mucho y muy seguido, llega un momento donde la lluvia representa es un caos, porque todo se colapsa, hay cola, empieza a derrumbarse muchas cosas y empiezan a hacer, la lluvia empieza a ser como un obstáculo en ciertas áreas y para muchas personas en ciertas cosas porque realmente todo se vuelve un caos.
Podemos ver lo que pasó en Mérida, podemos ver en muchos lugares que muchas personas quedaron sin vivienda. ¿Pero por qué? Porque la lluvia por momentos o por circunstancias realmente era como ya un caos para nosotros, pero lo que no estamos viendo es qué es lo que Dios está haciendo detrás de la lluvia. Eso es otro tema que lo podría decir otro día, pero aquí nos damos cuenta que realmente si nos dejamos llevar por el caos que causó la lluvia, si nos dejamos llevar por lo que en ese momento estamos viendo y no por lo que viene y lo que Dios va a hacer, entonces ahí es donde perdemos la fe, la esperanza, esa perseverancia, esa resistencia. Incluso muchas veces eso hace que perdamos hasta el ánimo. Entonces la palabra nos invita y nos hace entender que nosotros no tenemos que dejarnos llevar por las cosas que miramos, sino por las cosas que no vemos, que son eternas, y que lo que miramos muchas veces es momentáneo. Quiero hacerte entender el día de hoy en tu vida qué estás mirando o qué estás viendo en este momento, porque para ti en este momento puedes estar viviendo una escasez, problemas, angustias, dificultades, obstáculos por todos lados, que tú dices, Miteli, que tú no te imaginas los obstáculos que se me han levantado en esta situación, en esta circunstancia, en esta broma, en este lugar, en este sitio. Mira, han sido cosas que tú, Miteli, no te imaginas, pero hoy yo te convido a decirte de parte de Dios, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, es decir, el obstáculo, la circunstancia, y lo que estás viviendo es temporal, pero lo que no estás viendo es eterno. Lo que Dios está trabajando y haciendo a tu favor es mayor y es mayoría para que puedas ver la mano de Dios obrar en tu vida. Qué hermoso cuando Dios llega con una palabra que a veces nosotros mismos no entendemos nada de lo que estamos viviendo, y Dios llega con este tipo de mensajes que tú dices, lo necesitaba porque me va a llenar de fe. Por eso la palabra dice de Dios, la fe viene por el oír la palabra, y necesitamos siempre, cuando viene el desánimo, viene la angustia, vienen esos momentos difíciles, es escuchar una palabra como esta. Una de las cosas que dice la Biblia, Romanos 4:17, dice así: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, la cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Una de las cosas que tenemos que nosotros en ese momento del obstáculo, no dejarnos llevar por ese obstáculo, es llamar las cosas que no son como que si ya estuviera, reclamar lo que ya Dios dijo que era de nosotros. Por ejemplo, estás ahorita con una dificultad de documento, de una dificultad en un obstáculo en este momento por un papeleo, por algo, o quizás por un dinero, o quizás por la comida, o quizás por algo de los niños, quizás algo por tu matrimonio. Llama las cosas que no son como que si ya estuvieran. Mi matrimonio se va a restaurar, mi hijo se va a sanar, mi tía se va a sanar, fulano va a tener lo que necesita. Llamo lo que no está como que ya estuviera, porque yo sé que declarando las cosas que yo voy a empezar a ver lo que Dios me dice, lo que Dios me habló, lo que Dios me prometió. En estos días me pasó algo maravilloso con una de las chicas que Dios ha puesto en mi vida para yo orientar. Y en ese momento ella estaba llorando, estaba intranquila, estaba pasando por un momento difícil, y recuerdo que en ese momento el Espíritu de Dios me habló y me dice: profetízale y declárale que le van a adelantar el sueldo, la van a ayudar, le van a hacer esto. Y empecé yo a profetizarle, mire, y a decirle y a declararle, y mire, y esto va a pasar y esto. Empecé a llamar las cosas que no fueron, que no estaban como si que ya estuvieran. Perdón. Y en ese mismo momento el Espíritu Santo empezó a declarar sobre mí a través de su vida. Ella decía: yo lo recibo, porque estaba pasando un momento difícil. Y recuerdo que no habían pasado ni 3 horas cuando se cumplió todo lo que empecé a declararle. Y ella me decía: Migdeli, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y yo le decía: porque es que no podemos dejarnos llevar por la circunstancia,
No podemos dejarnos llevar por lo que estamos experimentando y viviendo. Tenemos que declarar que eso fue lo que le pasó a los 10 espías, a lo contrario de los otros dos, que fue Caleb y fue Josué. Ellos dos empezaron a ver todas las cosas bien en la tierra prometida, pero los otros 10 empezaron a declarar en ese momento derrota, todo lo vieron negativo, todo lo vieron mal, y literalmente lo que ellos declararon fue lo que ellos recibieron. Pero hubieron dos con un espíritu diferente, que fue Josué y Caleb. Cuando tú ves que realmente Josué y Caleb empezaron a declarar y a ver todo para bien, ellos entraron a su tierra, disfrutaron su tierra, recibieron lo que Dios tenía para ellos. Y es lo que yo quiero el día de hoy en tu vida. Mi Deli, pero ¿cómo hago? Porque no tengo palabra, no sé cómo hacer en este momento. Si tú vieras lo que yo estoy viviendo, mira, así me ha pasado a mí también. Y te aseguro que a millones de pastores, profetas, evangelistas, misioneros, a ellos también le han pasado. Lo que pasa es que habemos personas que nos levantamos con un espíritu diferente a declarar y a decir y a decretar lo que Dios nos ha dicho y nos ha prometido en momentos críticos. Así que levántate a declarar, y que lo que estás viendo no sea un obstáculo, como ese día que la lluvia para mí iba a ser el obstáculo, y Dios me dijo, la lluvia no puede ser el obstáculo que tú vayas al monte. Y me levanté en ese momento y dije, ¿sabes qué? Le voy a hacer caso a mi Dios, me voy a ir. Inmediatamente, cuando ya estaba llegando en el lugar, empezó a salir ese sol como que si nunca. Y yo me quedé impresionada, porque realmente necesitamos declarar lo que Dios nos dice, lo que escuchamos, lo que nos promete, lo que nos habla, lo que nos decreta. El mismo Dios, a veces Dios cree más en nosotros que nosotros mismos, literalmente. A veces Dios cree en la potencial, y eso lo quiero resaltar en la vida de Gedeón. No, nos acordamos cuando realmente Gedeón dijo, no, es que yo no puedo, yo no soy esa persona capacitada que tú crees. Y Dios le dijo a Gedeón, que eres un hombre esforzado y valiente. O sea, cuando Gedeón no se creía lo esforzado y lo valiente, Dios le estaba diciendo, pero yo veo en ti lo esforzado y lo valiente que tú eres. Yo veo en ti la capacidad de lo que realmente tú no estás viendo. Y entonces cuando Dios ve a uno de esa manera, nosotros tenemos que decirle, Señor, hazme verme como tú me ves, porque yo misma me estoy viendo como Mefibosé se vio, como un perro muerto, que no se merece nada de lo que el rey le estaba dando en ese momento. Mefibosé tenía una culpabilidad. Mefibosé en ese momento se sentía una persona que no se sentía merecedor de lo que el rey David le estaba dando. Muchas veces nosotros vamos a estar como Mefibosé en nuestra vida, no vamos a sentirnos como merecedor de lo que Dios quiere hacer o lo que Dios nos quiere entregar. No, sacudámonos de toda cosa que el enemigo quiera venir a sentirnos culpables de cosas que nosotros no hemos hecho, de cosas que realmente no están bien. Vamos a sacudirnos y vamos hoy a levantarnos, a creernos lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha diseñado para nuestra vida y lo que Dios ha creído en nosotros. De esa misma manera que Dios nos ve, nos tenemos que aprender a ver. Cuando tú ves aquí que Gedeón tenía una gran batalla, ¿se acuerdan que Dios le quitó a Gedeón prácticamente un grupo, un ejército, porque dijo que eso era mucho para ir a él, que lo acompañaran para entregarle a los madianitas? Cuando tú ves aquí, Gedeón contaba con 300 personas nada más. Él se quedó con 300. Dios le dejó 300 nada más. Cuando tú ves aquí el ejército de estos madianitas, eran muchísimos, con lo que Gedeón tenía que confrontar, levantarse a pelear para que Gedeón pudiera ganar esta victoria. Y realmente Gedeón pudiera ver en ese momento a sus enemigos derrotar. Pero me llamaba la atención estos versículos y me quedé impactada cuando él tuvo que ir a pelear con Madián, a enfrentar a Madián. Cuando tú ves a los madianitas, tú dices, Dios mío, definitivamente Gedeón se levantó y se creyó lo que Dios le dijo, esforzado y valiente, hombre esforzado y valiente. Y cuando tú ves esto, tú dices, se la creyó, pero también
accionó a lo que estaba creyendo. Porque muchas veces nosotros le creemos a Dios, pero no accionamos a lo que le creemos. Y esa es otra cosa. Porque nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra actitud tiene que cambiar. Porque yo le creo a Dios, Dios me habló, Dios me dijo, porque Dios me habla, porque Dios me dice, pero acciona lo que Dios te dice. Créetelo, camina, empieza a verte y empieza a accionar con lo que Dios te dice. Dios te dice, vas a ser una empresaria, camina como un empresario, estudia, prepárate, capacítate para poder ser esa empresaria. Dios te está diciendo que vas a ser una mujer excelente, con una buena esposa, pues camina como una buena esposa, exígete como esa mujer que vas a darlo todo en tu matrimonio. Dios te dice que vas a ser una buena madre, exígete, levántate a darlo todo como una buena madre, créetelo, no nada más es que Dios me habló, Dios me dijo, no, levántate a caminar en ese momento con lo que Dios te está diciendo, a verte como Dios te dice, pero acciona. Entonces Gedeón accionó a no ver con lo poquito de personas que él cargaba, sino que él también sabía con el Dios que estaba enfrentando a Madianita, con el Dios que realmente lo había dirigido a encaminarse para enfrentar esa guerra, pero también con ese Dios con quien él contaba, al punto que vemos que el ejército de Madianita era mucho. Dice la palabra de Dios en Jueces 8:10. Y dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcó, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tienda del oriente, de Nobá y de Jogbeba. No, mira, estos nombres son, pero bueno. Atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba, Salmuna y él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, que era Seba, Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Cuando yo leí este pedacito, el Espíritu de Dios me decía, Migdeli, mira eso. Tú estás viendo lo que en ese momento está pasando. Y yo dije, Dios mío, pero es que es de llenarse de valentía, es llenarse de esa fortaleza y esa perseverancia y esa fe y esa confianza hacia Dios y creerle a ese Dios que está con nosotros. Tengo 300 nada más y mi enemigo tiene un ejército que aparentemente me puede ganar a mí. Pero él no dejó que eso fuera un obstáculo, que la vista o el ejército de los madianitas fuera un obstáculo para él enfrentar y irse con todas. Y vemos aquí que él gana y derrota a los madianitas, porque esa era su asignación, para eso Dios lo estaba llamando, para que se levantara a pelear con los madianitas. Entonces cuando tú ves esto, yo digo, Dios mío, Gedeón en ese momento no permitió que el ejército contrario fuera un obstáculo. Y que quiero hacerte entender que nosotros no podemos dejarnos llevar por el obstáculo, por lo que estamos viendo, por esa pared, por ese muro, por esa muralla que aparentemente no tiene la forma de cómo tumbarla en tu apariencia, con tus ojos físicos natural. Levantarse a creer lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha decretado para nuestras vidas. ¿Se acuerdan la semana pasada que les hablé de Eliseo con el criado? ¿Se acuerdan que ellos tenían que pelear con los sirios? ¿Se acuerdan que en ese momento Eliseo tuvo que decirle a Dios que le abriera los ojos al criado? Porque realmente, aparentemente el criado tenía miedo, tenía temor, porque en ese momento el criado está viendo que los enemigos de ellos, los sirios, eran mayoría que ellos. Y cuando tú te das cuenta que Eliseo tenía la seguridad, la confianza, la certeza de que ellos iban a vencer a los sirios, que ellos iban a enfrentar a los sirios, que no era lo que estaban viendo, sino que lo que Dios le había mostrado al profeta, realmente se levanta en ese momento Eliseo a decirle a Dios, ábrele los ojos al criado.
ábreselo porque él necesita ver lo que yo estoy viendo. Y cuando Dios le abre los ojos al criado, ¿qué es lo que ve el criado? Un ejército celestial a favor de Eliseo y a favor del criado. Eran mayoría en ese momento ellos. Lo que pasa es que no estaba, el criado no estaba viendo a lo espiritual, sino a lo terrenal. Y es cuando yo quiero resaltar, porque muchas veces nosotros vemos mucho lo que estamos pasando y viviendo. Son circunstancias y momentos incómodos y momentos difíciles que no lo vamos a tener que quitar, pero vamos a tener que por momentos saborearlos, experimentarlos, pero son los tiempos o los momentos que nos llevarán para nosotros recibir las cosas eternas que cargamos. Mira, cuando tú ves cada hombre y cada mujer, y ahorita Dios me trae a Jonás. Tú sabes por qué Jonás no quería ir a Nínive, porque era un lugar peligroso. Aparentemente los de Nínive, los de Nínive no nada más eran gente rebelde ante los ojos de Dios, o personas que querían hacer sabios en su propia opinión y seguir sus caminos y hacer lo que les daba la gana. No, aparentemente Nínive era un lugar muy tenebroso, peligroso, donde abundaba mucho el pecado. Y muchos dicen, los estudiosos dicen que realmente Jonás lo que tenía era miedo. Jonás lo que tenía era miedo de ir a enfrentar en ese momento a Nínive y él solo. Entonces, cuando tú ves los retos que Dios le pone a estos hombres, no eran retos fáciles. Nosotros leemos una historia, pero ellos vivieron eso. Entonces, cuando tú ves que estas personas tuvieron que experimentar y ver esto, ahí es cuando tú dices, Dios mío, yo tengo que levantarme como Jonás, aunque venga el miedo, la cobardía, aunque venga lo que venga, tengo que enfrentarlo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que el que le obedece a Dios y el que camina en obstáculos y sobrepasa esos obstáculos, siempre va a haber el respaldo de Dios. Porque cuando él fue inmediatamente a profetizar y a declarar, inmediatamente lo que aparentemente para él, estas personas eran personas que podrían hacerle daño, tendría miedo, tenía temor. Otros dicen que era porque Jonás le tenía rabia a los de Nínive. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es el obstáculo que tenía en ese momento Jonás. Y que cuando él inmediatamente da el mensaje y exhorta, en lugar de recibir rechazo, esta gente lo que inmediatamente se arrepiente. Reciben ese inmediatamente, es lo contrario de lo que él se podía imaginar, con el miedo, la cobardía que estaba sintiendo. Y se arrepienten y empiezan esas personas a ayunar, a clamarle a Dios por arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiero hacerte entender aquí? Que cuando nosotros nos retamos a hacer lo que Dios nos está diciendo, que eso es fe, muchas veces la fe nos reta y nos incomoda y también nos arriesga a cosas grandes, inmediatamente vamos a ver tanto el respaldo de Dios, que nunca es pérdida el que sigue y el que realmente obedece y el que le cree a Dios y el que busca siempre de derribar esos obstáculos para recibir lo que Dios ha declarado y ha prometido para tu vida. Entonces yo quiero que el día de hoy, que no te dejes llevar por los obstáculos, por la apariencia, por la necesidad, por lo que experimenta. Mira, yo necesito que alguien me agarre esta palabra. Mira, te falta comida, dice. Mira, esta nevera el día de hoy va a ser repleta en el nombre de Jesús, porque voy a llamar las cosas que no son como que si ya estuviera. Yo declaro abundancia sobre mi casa. Mira, a los niños les falta esto, o tienen que estudiar, no lo tienen, o mira, los niños necesitan esto, tienes a alguien enfermo, no sé, empieza a declarar. Yo cuando le dije a uno, ese día una de las chicas, y le hice entender, mira, empieza a declarar, y es más, te profetizo que te van a adelantar el sueldo, te profetizo que te van a ayudar, eso Dios te lo va a hacer a llegar. Tranquila, deja de llorar, quítate las lágrimas en ese momento y sécatela y empieza a declarar. ¿Por qué? Porque usted está con Dios y Dios está con usted. Empecé a declararle, inmediatamente la atmósfera cambió hasta para mí. Hasta para mí cambió. Inmediatamente pude ver, mira, no había pasado ni siquiera 3 horas, no,
yo digo que 3 horas fueron, para exagerar, o sea, yo digo que pasó como una hora cuando me escribe y me dice, no vas a creer lo que pasó. Yo le dije, es que es así, o sea, Dios no nos mandó a nosotros declaremos por la circunstancia lo que estamos viviendo derrota, ¿no? Tenemos poder en nuestras palabras, tenemos poder y autoridad sobre lo que el diablo nos quiere venir a opacar y a decir y a cambiar la atmósfera y el clima. No, 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 no estamos para recibir lo que el diablo dice o decreta, porque hay personas que en lugar de cambiar la atmósfera, aceptan lo que el diablo le está diciendo, un diagnóstico. Y el diagnóstico, mira, yo me acuerdo cuando a mí hubo un doctor que me dijo que si a mí no me operaban rápido, yo me iba a morir. Ese doctor, el diablo le usó sus labios para cambiarme el día y el clima. Y me dijo, mira, ¿qué no me dijo? Mira, tú tienes esto, tú tienes lo otro. O sea, el diagnóstico que ese doctor me estaba dando, mira, las personas que estaban conmigo, o sea, empezaron a llorar, te vas a morir, porque imagínate, no tenemos todavía el dinero, y falta esto, y falta lo otro. Y yo decía, ¿verdad? Ya, mira, el doctor me llevó a su diagnóstico y me llevó y me cambió en ese momento la atmósfera. Hasta que yo llegué a mi cuarto y, mira, apagué teléfono, quité todas las distracciones y prendí mi corneta con adoración y empecé a llenarme de la presencia. Cuando me empecé a llenar de la presencia, eso cambió y yo dije, ¿cómo es que yo le voy a creer la mentira al diablo si yo tengo promesas, si Dios me habló, si Dios me prometió, si Dios me ha dado a mi palabra y me ha dado promesa y me voy a morir en estas alturas? Eso es mentira, porque hasta que yo no vea cumplir lo que Dios decretó conmigo, yo no me puedo morir. Y empecé a llamar las cosas que no eran como que si fuera. Y empecé, y tenía el dolor y dije, esto tiene que ir de mi cuerpo en este momento. Y me levantaba de la cama, empecé a hablar en lengua, empecé a orar, empecé a interceder y empecé a cambiar la atmósfera. La tristeza se fue. La depresión ya no cabía en mí. La angustia, una mala palabra o una mala cosa de influencia demoníaca ya no dejaba que viniera hacia mí, porque hay momentos donde nos tenemos que levantar y dejarle claro al diablo que lo que él está poniendo no lo acepto, no lo recibo. Hay momentos donde en nuestras vidas hay personas que dicen, no, mi enfermedad, porque ¿qué enfermedad? Jesús fue a la cruz y por todas esas enfermedades ya pagó el precio. Tú no la aceptes en tu cuerpo. Hay un diagnóstico, no lo aceptes, no lo aceptes. El doctor puede decir misa, la ciencia puede decir misa, el cuerpo mío puede decir ahorita lo contrario, pero no lo acepto. Me levanto a decretar sanidad en el lugar donde tú estás, en el sitio donde tú sientes el dolor. Levántate, me declaro sana en el nombre poderoso de Cristo. Yo sé que Dios va a hacer algo. No tienes para la operación, no importa, me levanto que Dios va a usar, va a abrir puertas. Yo no voy a estar así toda la vida. Decreta, levántate, profetízate tú misma. Hay gente que siempre quiere que me pongan la mano, que fulano me diga, que fulano ore. No, levántate tú misma. Levántate tú mismo, decreta, profetiza. Yo toda la vida no voy a estar soltero, yo me voy a casar, yo voy a tener a mis hijos, yo voy a tener mi matrimonio, me voy a preparar, diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere venir a ponerte cosas en la mente, en tu vida que no son. Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. Tiene pensamientos de bien y son mucho más grandes de lo que tú te imaginas, y no vamos a poner nosotros a creerle las ñoñerías y las mentiras del enemigo. Entonces no se puede. Cuando yo fui ese día a creerle a mi Dios de que no tenía que hacerle caso a la lluvia porque iba a ser un obstáculo, yo dije, me levanté, me sacudí, me caminé y llegué y hice todo para que en ese momento yo pudiera ver la mano de Dios obrar. Inmediatamente, cuando le hice caso, obedecí, vi el respaldo de Dios y la lluvia se fue y salió el sol y yo pude hacer todas mis cosas en el lugar del monte. Entonces, necesito el día de hoy que no te dejes llevar por los obstáculos. Levántate a profetizar, a declarar y a esperar lo que Dios va a hacer en ti. Bendiciones.